El alma, un tema súper interesante que de alguna manera mm, me ha ayudado muchísimo todos estos años de experiencia en mi vida. No puedo tocar este tema sin antes no contar un poco de mi proceso y de mi experiencia en este ámbito, de poder, digamos, ampliar un poco más la visión de lo que somos, de lo que soy y de lo que hacemos parte de este universo. En mi proceso individual crecí en una familia normal, tradicional, por decirlo de alguna manera, papá, mamá, hermanos, tíos, abuela. También me educaron en un colegio, mi secundaria, católico, donde pues de alguna manera pues también había un acercamiento frente a la iglesia católica, una manera o una percepción de la religión de ver una porción de Dios. Sin embargo, pues ya siendo como una, un análisis de lo que ocurría en ese momento, pues me puedo dar cuenta que lo que ocurría en ese momento era que mi percepción frente a la realidad de Dios y de mi existencia en este planeta, pues era más como me dieron la oportunidad de vivir. Usted tiene un papá, una mamá y pues hay que hacerles caso, y si tampoco le hace caso a ese Padre Supremo, no cumpliendo unas tradiciones y unas leyes, pues no eres un buen hijo. Entonces siempre, pues digamos que la posición que se adoptó, por lo menos en mí, era de complacer a otra persona o a otros seres acorde a algo que me habían dicho que debía adquirir o hacer como parte de mi vida sin cuestionarlo mucho. Entonces siempre había culpa o había miedo o había otro tipo de sensaciones o sentimientos en mí que quizás se alejan a lo que hoy realmente entiendo de lo que puede ser la conexión con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu y con la fuente o con el universo. Sin embargo, pues en la medida que fui avanzando en mis años, pues ya tuve la oportunidad también de hacer pues una profesión, y en medio de esa profesión pues ya empezaron a surgirme inquietudes y preguntas, y pues una noche lo que hice fue pues preguntar con temor, porque pues tenía miedo de que en ese momento de que Dios se enojara por preguntarle si realmente lo que yo conocía de Él a través de una iglesia era lo verdadero, pues porque en ese momento no me resonaba. Pues yo pensaba y decía, pues Dios en su magnitud y de su idea de entender quiénes son sus hijos, pues crear religiones y dogmas y entender que pues aún tenemos como la dificultad de ir más allá, o de que si alguien nos dice algo diferente, él es el malo, esto no es lo correcto, esto es lo incorrecto. Yo decía, no, es muy complejo el pensamiento humano como para que él diga, sí, esta es la religión que yo quiero que ustedes profesen y esta es la verdad absoluta. Entonces esa noche lo único que hice fue cerrar mis ojos y a través de mi corazón hablarle y pedirle que por favor me revelara la verdad de lo que es Él, lo que es el universo y de lo que soy yo. Y de ahí para adelante empezó la magia. Empezó la magia porque pues cuando uno pide y pides desde el corazón, el universo solamente te va a entregar y te va a dar todo lo que necesitas. Ahí empezaron a llegar a mi vida personas, situaciones, libros que me empezaron a confrontar mucho de lo que tenía en mi mente. Digamos que el poder ampliar la visión sí necesitó de que dejara de lado muchas ideas que tenía arraigadas de lo que creía, lo que era la verdad absoluta. Y pues fueron momentos donde quizás me vi confrontado y me costó mucho poder soltar y sentirme engañado de lo que me habían dicho durante mucho tiempo, pues en su momento fue algo difícil, pero pues necesitaba voluntad y pues quería seguir indagando, así que fueron llegando más respuestas y situaciones, personas que me fueron ayudando en esta búsqueda de poder conectar. En ese entonces, de alguna manera, pues mi identificación era más hacia lo mental, todo lo proyectaba desde mi mente, de lo que es bueno, de lo que es malo, del juicio, de esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, y así poco a poco iba como tratando de organizar pues mi vida y mi desarrollo como humano, que pues era buscando hacer una vida de lo que llaman tradicional, entonces estudiar, tener familia, quizás tener un trabajo estable y dinero, y ese iba a ser el éxito.
pero pues digamos que no me sentía tan pleno en desconectarme de mi parte espiritual, que siempre ha sido algo que ha sido como innato, lo tenemos todos, pero en algunos momentos es cuando pues sentimos la necesidad de profundizar un poco más en ello. Pues eso quiero comentarles un poco con respecto a eso. Pues es un muy breve resumen lo que les acabo de contar, pero lo que les puedo manifestar que pasaron durante todos estos años es una percepción tan diferente de lo que es estar en este planeta, de la oportunidad tan grande que como alma tengo la posibilidad de vivir acá. Entonces, para explicarles un poco de las cosas que he ido aprendiendo en esto, pues voy a decirle algunas cosas sencillas que quizás pueden empezar a organizar un poco la percepción de lo que somos como seres. Visualicemos o imaginemos que existe una energía única en este multiverso y universo que está conformada por una parte masculina y femenina, que lo que solamente al decir masculino y femenino son las palabras que utilizamos aquí en la Tierra, porque quizás son sensaciones o frecuencias que a veces no podemos describir con nuestras palabras, pero tienen ese comportamiento. Cuando hablamos de femenino y masculino, femenino es una porción de esa parte del Padre donde es muy amoroso, donde esa parte de él es entrega con compasión, es esa parte de él que es muy paciente, es esa parte de él que todo lo ve de alguna manera posible y no hay una rendición frente a lo que podemos decir como una frustración, sino es al contrario, esa energía de positivismo que nos permite estar. Otra parte de él, que es esa parte masculina, es esa fuerza donde ponemos en acción lo que queremos con una determinación que nos puede ayudar a manifestar lo que queremos. Es esa fuerza, pero esa fuerza bien dirigida, pues donde hay esa fe, esa confianza, donde no sentimos que así existan los obstáculos que hayan, nada nos va a vencer. Podemos, digamos que de alguna manera decir que ese es el poder creativo que hay desde el Padre y la Madre. Él como ser, lo que quiso hacer fue querer vivir la experiencia, porque al ser un todo, pues ya todo lo sabía y ya todo lo sentía, pero también quería empezar a vivir la realidad de las cosas desde una porción más pequeña y más individualizada. Entonces, de alguna manera, él empezó a fragmentarse. Esa fragmentación de él, pues digamos que dependiendo del universo en el que estemos hablando, va a optar por tener una opción diferente, porque acorde a cada universo que existe, pues digamos que hay unos co-creadores o hijos creadores del Padre que tienen un proceso, digamos, de desarrollo de ese universo. Es un tema muy interesante, pero pues digamos que no me voy a desviar mucho de lo que queremos. Pero entonces para los que estamos en esta parte del universo y en un proceso de aprendizaje específico, que en este planeta es donde vivimos el tema de la materia, donde se ve, algunos lo ven como lo bueno, lo malo, sino dos polaridades. Entonces imagínate que ese fragmento de Dios se empezó a fragmentar mucho más. Uno de esos fragmentos es tu ser, o lo que llaman tu yo superior. De ese fragmento de tu yo superior, imagínate que salen varias ramificaciones. Cada ramificación es un alma de ese mismo ser viviendo varias experiencias al tiempo. Y cada alma, digamos que va a tener una personalidad y un aprendizaje específico que va a vivir. Sin embargo, antes de avanzar a ello, quiero decirte que tú al estar en este planeta has sido un ser que ha venido a vivir una experiencia específica en este planeta. Y al encarnar con un alma en un cuerpo humano, digamos que es un privilegio porque no muchos pueden hacerlo, pero no porque no merezcan, sino al contrario, porque no muchos quieren asumir el reto de poder empezar a sentir lo que es la separación con la fuente. Porque cuando está la fuente y él se empieza a fragmentar, aún esa porción que se fragmenta del ser, aún está en contacto con él. Pero cuando ese ser se fragmenta en diferentes almas, ahí es donde viene este aprendizaje súper interesante y muy chévere que tenemos todos, que es empezar a vivir cierto tipo de experiencias, pero desde la desconexión. Es decir, no recordando quién eres, no recordando de dónde provienes, no solamente desde tu yo superior, sino desde la fuente. Y eso es lo que hace que sea un aprendizaje mucho más fuerte, más interesante, más profundo. Muchos hablan de que esta es una universidad, vivir la experiencia humana, porque no es fácil
a hacer de cuenta que cogen un fragmento, te dejan ahí y tú empiezas desde cero a vivir todo tu proceso de aprendizaje. Y lo has hecho. Muy probablemente desde que se creó la Tierra, ella también vivió un proceso evolutivo gigantesco y grande, donde ella también empezó como ser a decir que quería vivir una experiencia. Pero este planeta, de alguna manera, quiso que los que vinieran a este lugar se viviera una experiencia mucho más grande y profunda. Entonces ella como ser se empezó a identificar como parte del todo, pero empezó a generar procesos donde empezó a acoplar todo. Digamos que el primer nivel fue crear todo el plano de la materia, donde se empezó a consolidar ella a través del polvo de estrellas, de las rocas que estaban alrededor de la galaxia, empezó a traerlas y empezó a formar lo que es la carcasa, la parte física que viene a vivir, pero su energía y su esencia ya estaba, solamente estaba empezando a direccionar, pero tuvieron que pasar miles de años pues para que eso empezara a tomar forma. Después de que se generó esa carcasa y esa forma que era la etapa uno, llegó una etapa diferente que, bueno, o la etapa 2, que es donde empezó a crearse el agua. El agua, que es un elemento importante en la naturaleza, que también le permitió a microorganismos vivir ahí, pero unos microorganismos donde también no eran conscientes. Después de que eso ya estaba adaptado, de que había una roca, unos minerales, un líquido, esto ya dio pie para que empezara a crecer la naturaleza o toda la parte vegetativa. Después vinieron algunos seres a vivir este planeta, muchos pues hablan de lo que reconocen como los dinosaurios, aunque también existieron otros, y después cuando ya el nivel energético empezó a aumentar para poder traer otros seres y donde Gaia también empezó a evolucionar, se trajo pues al ser humano, al que este planeta pudiese adaptar para que viniera esa alma del cosmos a vivir una experiencia en un planeta donde está dado todo, donde en este planeta es una biblioteca universal, donde está toda la información de otras galaxias y otros universos plasmado acá con la creación de muchos seres, porque cada representación de lo que es la fauna y flora es todo lo que hay en otros universos solamente plasmado aquí y todo dispuesto para tu aprendizaje. Al ser tu alma ya un ser individualizado, pues iba a venir a vivir varias experiencias. Porque es importante desde varias perspectivas que que tu ser empiece a crecer y decir, no, pues en un alma, en una sola experiencia puedo, pues como tener el mayor crecimiento, pues es relativo. Pero pues si en una de estas experiencias como alma individual eres papá, o en el otro eres mamá, o en el otro eres hombre, en el otro tienes hermanos, en el otro no tienes hermanos, en otro te casas, en otro no te casas, en otro te son infiel, en el otro eres infiel. Entonces vas a vivir cierto tipo de experiencias que van a ir alimentando la experiencia de ese ser y va llevándosela a la fuente que también puede empezar a ver y a sentir esa percepción desde alguien que lo está haciendo desde cero. Claro, él siempre acompañando el proceso y no interviniendo, pero siendo un observador para crecer. Entonces nuestras almas, o bueno, nuestra alma siempre tiene un propósito de crecimiento. No se trata de que crecer significa ser un santo, porque pues de eso no se trata de que todo es paz, todo es amor, no. Se trata de que puedas vivir la gran cantidad de experiencias que puedas y cada vez lo hagas de manera consciente. Que esa es la invitación, que a través de que tú identifiques tu alma, que es esa percepción energética de tu ser individualizado, que conectes con ella, que si sientes dentro de tu ser esa porción que te dice qué es lo bueno, qué es lo malo, hacia dónde te va a inclinar y hacia cierto tipo de circunstancias vivir, porque por eso cada ser de pronto tiene la posibilidad de vivir o facilitarte ciertas cosas. Hay gente que es mucho mejor para la lectura, otro para el piano, otro para los deportes, otro para la matemática, porque ya hay un patrón energético que hay dentro de ti, de quizás de otras vidas que has tenido, y también van alimentando esta alma porque todas están en conexión. Tú puedes conectar con tus otras almas, por decirlo de alguna manera, o con la individualización de esas almas. ¿Cuándo lo puedes hacer? Cuando estás en el plano etérico, es decir, cuando estás durmiendo, que tú puedes percibirte a ti, pero con unas personas similares o diferentes, o en espacios diferentes, o en épocas diferentes, lo más probable es que estés conectando con una porción individualizada de ti en otro momento. Pero pues lo importante es que puedas cada vez identificar esa porción de energía que es una parte de Dios dentro de ti, que la puedas percibir y a través de ella dirigir lo que es este cuerpo.
Entonces tu alma lo que va a hacer a través de tu espíritu es traer toda esa información que necesitas. Pero como es nuestro proceso evolutivo, tanto como humanidad en los siglos y también como en la parte individual, hay unos procesos. Entonces se nace, después lactas, después gateas, después caminas, después puedes correr y puedes hacer muchas cosas. Haz de cuenta que el proceso evolutivo de tu alma es muy similar, porque como vienes con el propósito de estar desconectado, lo ideal es que cada vez puedas buscar los espacios que te hagan sentir y percibir esa porción individual de ti, porque pues muchos pueden que vengan ya, que me parece que estas nuevas generaciones de seres, de chicos que vienen, ya vienen con el bombillo prendidito y sabiendo quiénes son, pues de pronto los que aún no lo hacemos, lo ideal es decirte que es un proceso y es un paso. No te sientas mal si no reconoces eso aún en ti, pero si estás viendo esto o escuchando esto es porque estás en la búsqueda de algo y aquí vas a encontrar parte de lo que puede ser para ti. Solamente es compartirte una información que te puede ayudar en reconectar con lo que eres. Entonces, este proceso evolutivo del alma, por lo menos de los que llevamos muchas vidas viviendo acá, esta oportunidad de esta vida es genial y es única. ¿En qué sentido? El planeta cada vez está creciendo en frecuencia y nos está invitando a que con él podamos aumentar nuestra frecuencia. Primero, pues para reconectar y sentir nuestra alma es no identificarnos con nuestra mente, no identificarnos con nuestro cuerpo físico, sino empezar desde nuestro interior, desde el corazón, que es donde empieza a estar presente esa conexión con nuestra alma. Y cada vez en que tú empieces a conectar con tu alma, va a ser un ancla mucho más fácil para que conectes con tu ser, con esa parte superior tuya que es solo amor, solo paz, solo integridad. Pero pues eso requiere de tu valentía. No se trata de hacer una vida más fácil, se trata es de que a través de tus procesos los puedas de alguna manera confrontar o transformar de una manera mucho más grande y más sutil, pero eso no lo vas a hacer ni con tu mente ni con tu cuerpo solamente, sino conectando con tu alma, que es esa porción de tu ser. Entonces, mi invitación no es a que de alguna manera creas que vamos a hacer el camino más fácil, en el sentido de que como ya conecto con mi ser y con mi alma, ya pues las experiencias no me van a afectar, yo ya soy un ser de luz, entonces pues ya no van a haber disgusto, ya no me voy a enojar, ya no voy a tener ira. No, al contrario, esas circunstancias van a seguir presentes en tu vida. El tema es cómo vas a reaccionar ante ellas. ¿Vas a permitir que el enojo, la rabia o este otro tipo de situaciones se apoderen de ti? ¿O vas a permitir de respirar un momento, de conectar con tu energía y observar que esa circunstancia o esa situación lo que te va a poner es activar tu ser? Porque cuando hay alguna dificultad, no necesitamos ser la desesperación o el enojo o la culpa o el juzgar o el ponernos de víctimas, sino entender que eso está presente en mi vida para que mi ser crezca. Porque déjame decirte, alguien que tenga una vida donde pues quiere una vida tranquila, que tiene mucho dinero, que todo lo puede comprar, que no tiene dificultad, pues no es una vida que implique un crecimiento muy alto en el alma. Pues porque de alguna manera lo que va a ocurrir es que pues todo está dado de una manera fácil. Pero aquel que vive experiencias que pueden ser difíciles, entre comillas digo, pues porque repito, no se trata de calificar o no, va a ayudar a que puedas reconectar. No se trata siempre de tocar fondo, porque a veces esas circunstancias sí nos hacen rendirnos, porque ya no quiero identificarme más con mi mente y forzar a hacer las cosas con mi ego, con esa parte de mí que no es mi alma, sino que me ayuda es a integrar parte más de mi alma y de mi espíritu, haciendo que todos los procesos que pueda vivir en este planeta tengan un significado mayor. Eso es muy importante. Mi invitación es a que puedas cada vez identificar más parte de tu alma. No siempre tiene que ser en la posición de loto, meditando, sino solamente empezar a entender de dónde vienes, que realmente tú eres más que un cuerpo físico o más que un pensamiento, que eres una energía pura, transmitida desde la fuente. Entonces cada vez busca más desde tu corazón, esa energía que está allá adentro, trátala de sentir y manifestar cada día. Eso te va a ayudar a conectar con tu alma, como los niños. Un niño nunca está pensando en el mañana, si este me va a hacer daño o no me va a hacer daño, sino un niño es.
Solamente confía plenamente en el día a día y que su padre le va a dar todo, su mamá le van a resolver todo. ¿Que tengo hambre? Tengo hambre. ¿Que quiero chichi? ¿Que tengo popó? ¿Que quiero un helado? Así es el universo y así es nuestro Padre universal. No lo busques en una casa, no lo busques en una iglesia, búscalo dentro de ti. Porque cuando conectas con esa fuente, todo lo que quieras vas a manifestarlo y vas a encontrarle sentido. Pero es percibiendo más allá. No es con un pensamiento ni con un cuerpo físico, repito, sino es pudiendo sentir, confiar plenamente y saber que tu origen no es solamente tu papá y tu mamá biológico y tus ancestros físicos. Tienes unos ancestros energéticos mucho más grandes, pero eres parte de la fuente. Dios está dentro de ti y cuando lo sientas y lo busques ahí adentro en tu corazón, vas a saber quién eres de verdad. Nos vemos pronto. Adiós.